patologías amplias que son una valvulopatías y otra enfermedad coronaria. Entonces, como comprenderán, todo esto es un poquito amplio. Recordemos que vivimos en un país con problemas socioeconómicos, con limitaciones en salud pública, con mala distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen desde el punto de vista socioeconómico y de salud. Y obviamente hay una gran incidencia de infecciones, de patologías infecciosas, muchas de ellas comprometen principalmente a los extremos de la vida, o sea, a los niños y a los ancianos. En relación a los niños, ¿no? Ustedes ya van a saber cuando lleguen al curso de pediatría, las principales causas de infecciones en los niños es de origen viral, pero hay un 30% que es bacteriana y otro porcentaje similar que complica infecciones virales con infecciones bacterianas. Existe una bacteria llamada Staphylococcus aureus beta hemolítico, la cual tiene la particularidad de tener bastante incidencia en infecciones del tracto respiratorio alto. Entonces es bastante frecuente la presentación en niños de faringitis, amigdalitis, laringitis, traqueitis, bronquitis y todas las citis que se les ocurran en el tracto respiratorio alto causadas por este germen. Con tratamiento antibiótico para que todavía responda muy bien a cualquier derivado de la penicilina, etc., puede controlarse. Sea bien tratado o mal tratado, el organismo siempre tiene un componente inmunológico que es el que neutraliza también la acción de los gérmenes, ¿no es cierto? Con los monocitos, los linfocitos, etc. Y lo cual memorizan, graban, por decir así, el código de barras de este germen que está en la membrana celular. De hecho, la cadena de aminoácidos, ¿no?, que conforman la membrana celular es reconocida, identificada como un alergeno, como un agente patógeno y memorizada. El detalle está de que esta secuencia de aminoácidos, este código de barras, es muy similar al de las membranas celulares del miocito, del miocardio. Entonces, producido un primer cuadro infeccioso, memorizada la memoria, ¿no?, celular contra este germen, ya está tipificado y de pronto pasan por el corazón, ¿no?, y lo ven a las células del miocardio como si fuesen estos alergenos y lo atacan. Este primer ataque es lo que se denomina fiebre reumática, en la cual el niño pues hace toda una miocardiopatía, ¿no?, corazón dilatado, hay presencia de soplos, etc., fiebre, malestar general. Generalmente estos niños tienen que ser hospitalizados en el Instituto de Salud del Niño, ¿no?, se le bombardea antibióticos, se le da soporte, etc., y sobresale. Pero hay muchos niños que hacen este ataque, pero en forma más silente, más suave, y que puede pasar desapercibida como un cuadro infeccioso más de los tantos que tiene el niño, ¿no?, durante su desarrollo. Entonces, es a partir de ese momento en que cada vez que los anticuerpos del organismo pasan por el corazón, ven al corazón y sobre todo las válvulas, y no las reconocen como propias, sino como si fuesen y lo atacan. Entonces, luego de un proceso de inflamación por este ataque, viene un proceso de cicatrización. Pero esto es constante, minuto a minuto, día a día. Y a partir de ese momento, a partir de que el niño está en etapa preescolar, escolar y este cuadro, durante un tiempo promedio de unos 15, 20 años, se va desarrollando el ataque siempre a las válvulas del corazón. Estas válvulas, ¿no?, que al sufrir este ataque se inflaman, se cicatrizan y conforme pasan los años
se va transformando, se va convirtiendo en una válvula deformada, una válvula que se va pegando los bordes, que se va inflamando, llevando en forma genérica a que la válvula se cierre su orificio central, produciendo el cuadro de estenosis, o que por el contrario se quede el anillo dilatado o se fracture uno de los velos y deja un hueco que ya no actúa para cerrar, sino que se queda abierto. Es lo que se denomina insuficiencia. Entonces, en forma genérica, yo les voy a enseñar cómo, o recordarles cómo llegan los pacientes con estas valvulopatías, ¿cierto? Y luego ya veremos el tratamiento, que teóricamente es la razón de hacer esta clase. Entonces, empecemos por la patología más frecuente. ¿Cuál es la estenosis de la válvula mitral? Le sigue la estenosis de la válvula aórtica. Y posteriormente ya vienen las insuficiencias mitral, insuficiencia aórtica y la combinación de ellas. Pues siendo la estenosis mitral la más frecuente, empezaremos por ella. Recordaremos que también es más frecuente en mujeres con relación a los varones. Y como ven, son personas, como les he mencionado, que están entre la segunda y tercera década de edad y que vienen con... Entonces, cuando la válvula mitral se va cerrando, obviamente que se va a producir una resistencia al paso de la sangre por esa válvula, y cuando el orificio, que ustedes recuerdan que tiene alrededor de 3 centímetros cuadrados, cuando se reduce a 1 centímetro o menos, empieza la presentación de los síntomas. Los síntomas que, como ustedes recuerdan, están en relación directa a que al aumentar la presión de la resistencia en la aurícula izquierda, las paredes de la aurícula tienen que hacer mayor fuerza, y un músculo que hace más fuerza se hipertrofia, se engruesa. Entonces el engrosamiento de la pared más aumenta la presión, aumenta la fuerza, y esta en forma retrógrada le genera resistencia al capilar venoso pulmonar y luego al capilar arterial pulmonar, haciendo que estos se congestionen, y por eso es que se produce congestión de los alvéolos pulmonares, y ahí empieza el primer síntoma que presenta el paciente. ¿Cuál es? El tomar conciencia de su respiración, o sea, la disnea. Es el paciente que normalmente caminaba para ir al mercado, si es una mujer, no llegaba al mercado y venía con su bolsa y no sentía nada, pero que en los últimos tiempos nota que camina hasta el mercado y ya llega agitada, cansada. Y cuando viene con su cuenta tiene que detenerse 2 o 3 veces. Entonces empieza la disnea haciendo a grandes esfuerzos, y conforme aumenta la congestión va produciendo mayor disnea, disnea de grandes esfuerzos a medianos esfuerzos. Entonces esta disnea de medianos esfuerzos, como normalmente todos estamos en posición vertical con el tórax durante todo el día, sea porque estemos sentados como están ustedes, o de pie como estoy yo, el tórax está vertical, se va congestionando de abajo hacia arriba, y obviamente cuando ya llega la noche, esta paciente, esta persona, se echa a descansar y se tira hacia atrás, siente que se ahoga con la congestión de su problema. Eso es lo que se denomina ortopnea. El paciente siente sensación de ello, instintivamente empieza a dormir con almohadones en posición semisentada, ¿no es cierto? Pero ya una vez que se queda dormido, el paciente se echa totalmente y despierta con la sensación de ahogo en cualquier momento en la noche, y es lo que se conoce como disnea paroxística nocturna. Entonces, hasta ahí todo eso recuerdan ustedes muy bien. La congestión se sigue dando y por lo tanto hay fragilidad capilar de las arterias, ¿no? Capilar pulmonar, sea arterial o venoso. Y por eso que el paciente tose y puede tener rasgos de sangre en el esputo. Entonces, la estenosis mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante, ¿no? Y a veces se confunden obviamente con la tuberculosis. Pero para que la sangre siga avanzando hasta la aurícula y pase por la estenosis de la válvula mitral,
definitivamente quien le da la fuerza no es el capilar arterial ni venoso pulmonar, ni tampoco la arteria pulmonar. Quien le da la fuerza es el ventrículo derecho. Entonces este ventrículo tiene que hacer más fuerza para empujar la sangre hacia adelante, porque si no todo se colapsaría y se produciría la muerte del paciente, no por congestión pulmonar. Entonces este pulmón aumenta su presión y por lo tanto es tanta la presión que puede generar la insuficiencia de la válvula mitral. ¿Está claro? Entonces cuando se produce de la válvula tricúspide, cuando se produce esto, obviamente que la sangre por peso, ¿a dónde se va? Al hígado. Se produce ascitis de las arterias intestinales, se produce edema de miembros inferiores. Todo eso ya ustedes lo han visto en el capítulo de cardiología. Y es el paciente que ya, como ven, lo que empezó en la válvula mitral ya dio la vuelta olímpica y llegó hasta los pies. Obviamente que este es un paciente que ya está en clase funcional 3/4. En la radiografía de tórax, como ven, el crecimiento de las aurículas, pero también el gran crecimiento de la arteria pulmonar, del botón de la arteria pulmonar. El ventrículo ni enterado está, y por eso está chiquito. Lo que pasa detrás al ventrículo no le interesa, el bombeo hacia adelante la sangre. Los ojos y todo eso ya lo han revisado, pero por lo menos necesitaba que ustedes recuerden más o menos cómo es la fisiopatología. Pero el detalle no termina acá. Ustedes recuerdan que el inicio de una contracción se da en el nodo sinusal, ¿no? Y este está a nivel de la desembocadura de la cava superior. Ahí se inicia el estímulo eléctrico, lo que en el electrocardiograma es la onda P. Y obviamente al recorrer mayor distancia y sobre todo mayor masa de las paredes de la aurícula, tarda más en llegar al nódulo auriculoventricular, ¿no es cierto? Entonces esto da pie a que una contracción, una onda P, no ha terminado de llegar al complejo QRS y ya está saliendo otro complejo, y es lo que en el electro se denomina bigeminismo: dos ondas P y un complejo QRS, que después van a ser tres ondas P y un complejo QRS, y después un flute, y por último lo lleva a la producción de fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular hace que automáticamente el paciente que estaba con tinea a moderados esfuerzos se sienta peor, sienta que se va. Porque mientras haya sístole auricular, así sea poca, esa ayudaba a que pase la sangre. Al desaparecer la sístole auricular por la fibrilación auricular, obviamente que la sangre va a estar dando vueltas y vueltas en la aurícula, y más por peso que por otra cosa va a pasar al ventrículo izquierdo. Al estar dando vueltas y vueltas la sangre en la aurícula izquierda, da la formación de los trombos, ¿no es cierto? Entonces, si se forma un trombo, se van a producir los émbolos. El grupo que estaba ahora en el hospital Roblete en la mañana que hablaba sobre la insuficiencia arterial aguda, que la mayor causa es embólica, y la principal causa de embolismos en gente joven es esta patología, la estenosis de la válvula mitral. ¿Está claro? Entonces, vean ustedes la cantidad de trombos que obtenemos de los pacientes cuando los operamos de la válvula mitral, y que, bueno, estas son piezas de anatomía patológica, quiere decir que son cadáveres, ¿no? Producto del desprendimiento de estos coágulos que, como ven, producen embolia, ¿no?, a cualquier órgano de la economía. Los más frecuentes al cerebro, produciendo accidentes cerebrovasculares, hacia miembros inferiores, produciendo isquemia aguda de miembros inferiores, a mesenterio, al riñón, al propio corazón, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de estos pacientes vienen más por la complicación que por el descubrimiento de la valvulopatía. Hablemos ahora de la insuficiencia mitral. En ella no hay ninguna resistencia para el paso de la sangre. Es una
una válvula que puede tener un orificio normal y que el detalle que los velos no se mueven, se han quedado rígidos. Por lo tanto, simplemente es un hueco, un agujero. La sangre pasa sin ninguna resistencia, pero con la contracción del ventrículo izquierdo se regresa. Pasa y se regresa. Entonces, como hay buena masa muscular, su músculo joven, en la aurícula izquierda, las paredes libres de la aurícula izquierda, ese retorno de sangre, fácilmente una contracción hacia adelante. Se vuelve a llenar, se vuelve a contraer. Entonces, simplemente la aurícula en cada latido va recibiendo un poquito más de sangre, sangre que fue y se regresó. Por lo tanto, lo único que notamos es que la aurícula se va dilatando. Y los síntomas obviamente van a ser menos floridos que en el caso de la estenosis. La insuficiencia es una patología mejor tolerada por los pacientes, se adapta mejor, tarda más en presentarse la disnea, tarda más en presentarse la disnea a pequeños esfuerzos, a medianos esfuerzos. Como ven, hay muy poca congestión, ¿no?, capilar pulmonar, etcétera. Entonces, generalmente es un hallazgo clínico cuando a una paciente va a una consulta, le toma una radiografía y vemos la gran dilatación del corazón, o cuando ya está de ese porte, recién tiene un poco de disnea. Entonces, por eso consulta. Como ven, vean ustedes las válvulas, cómo están deformadas, un agujero completo lo que tiene la válvula, que permite que la sangre vaya y vuelva. Estenosis aórtica, más o menos es el mismo efecto fisiopatológico. La resistencia que hace el cierre de la válvula aórtica, ¿cierto?, que está fusionado sus comisuras o se han pegado, entonces deja un orificio que cuando llega a menos de 1 centímetro empieza a manifestarse clínicamente. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Por la gran fuerza que tiene que hacer el ventrículo para vencer esta resistencia, hay una hipertrofia, como ven en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia, ¿no?, con más fuerza, genera que dentro de la cavidad del ventrículo haya una gran presión para vencer esta resistencia. Comparada con la presión de la aorta, con la presión sistémica, si la persona normalmente tiene 100, 110 de presión sistólica, dentro del ventrículo va a haber 150, 170, 190, 200, 210, etc. Cuando la gradiente es mayor del 50% normal, entonces se considera que ya es una patología de necesidad quirúrgica. Pero volviendo al punto de la sintomatología, los síntomas van a estar en relación a la falta de sangre que debería de llegar a los otros órganos. ¿Cuáles son los órganos que más sufren? El cerebro, por el hecho de que en la parte de arriba, la persona normalmente, ¿no?, está en posición vertical, cuando está echado y súbitamente se pone de pie, o cuando se agacha a recoger algo y uno se pone de pie, normalmente existe un reflejo, un efecto por el cual tiene que subir la presión un poco para que se mantenga el flujo arterial cerebral constante. El cerebro es un órgano que no tolera las bajadas de presión. Entonces, este músculo, que como lo ven está hipertrófico, ¿no?, es una hipertrofia concéntrica y que ya está dando su máximo de capacidad, cuando la persona hace un esfuerzo, se agacha o está echado y se pone, ya no puede hacer ese arresto de subir la presión y el paciente se le baja el flujo intracerebral y inmediatamente pierde conocimiento. Es lo que se conoce como síncope. Entonces, este síntoma es el más frecuente por el cual consultan los pacientes que tienen estenosis de la válvula aórtica. Y el otro síntoma está en relación a la propia masa muscular. Crece tanto la masa muscular que genera un déficit de aporte de las coronarias. Sin tener enfermedad aterosclerótica coronaria,
hay una insuficiencia coronaria y el paciente siente angina. Entonces los dos síntomas son síncope y angina. ¿Está claro? Como ven, no hay congestión pulmonar, no hay hipertensión arterial. La radiografía muestra el músculo cardíaco casi del tamaño normal, ¿no es cierto? Es en el cateterismo cardíaco que vemos que hay una gran presión intraventricular y cuando la gradiente es más de 50 a 70 milímetros de mercurio en la presión sistólica, ¿no?, de la arteria pulmonar, o sea, entre la ventrículo izquierdo y la aorta, es cuando tiene indicación quirúrgica de reemplazo. Las diferentes formas de estenosis de las válvulas que solemos ver, y acá debo hacer una salvedad. Estoy hablando de las valvulopatías adquiridas a consecuencia de la fiebre reumática, pero la estenosis aórtica también se suele presentar muy frecuentemente en forma congénita, o sea, los niños nacen con estenosis aórtica y generalmente la solemos ver en esta forma donde están fusionadas las comisuras, ¿no? O sea, no se han abierto, no han terminado de abrirse. Y la otra forma de presentación ya no es por fiebre reumática, o sea, adquirida, ni congénita, sino que es degenerativa en los ancianos. Por la edad se produce este tipo de estenosis de la válvula, que es lo que ahora cada vez más frecuentemente vemos, ¿no?, en nuestro servicio. Pacientes con estenosis valvular aórtica y que tienen por encima de 70, 75, 80 años de edad y que les produce. Ahora, no interesa la edad, si tienen la patología, la sintomatología es la misma. O sea, hay niños que presentan angina y que presentan síncope. Y cuando presentan un síncope, generalmente los confunden de que tienen un ictus convulsivo y se está convulsionando, ¿no? O que el niño de por sí no le gusta jugar porque cuando juega y se agita, le duele el pecho. Entonces, solito se va retrayendo de no hacer demasiado esfuerzo para que no le duele el pecho. Y son, ¿no?, niños que a veces no son diagnosticados adecuadamente o oportunamente. La insuficiencia es, al igual que la insuficiencia mitral, una patología mejor tolerada. Como ven, la sangre sale libremente sin ninguna resistencia del ventrículo hacia la aorta y parte de ella se regresa. Entonces, con tanta masa muscular, el ventrículo en el siguiente latido lo expulsa sin ninguna. Como ven, más allá de la ligera redondez que adquiere el corazón, no hay ninguna otra signología. ¿Está claro? Ahí tenemos. Entonces, hasta aquí hemos visto en forma genérica, bueno, es la forma de presentación de la insuficiencia. Forma genérica, las valvulopatías, como se presentan. Generalmente, cuando es fiebre reumática, produce, como les dije, una carditis reumática. Entonces, pueden venir asociadas, y una triada muy clásica es estenosis de la válvula mitral, estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica, más insuficiencia de la válvula atrial. Y como comprenderán, la estrategia quirúrgica para arreglar las tres válvulas o cambiarlas es diferente. No es lo mismo cambiar una válvula con un tiempo operatorio relativamente aceptable a cambiar tres válvulas, que es el triple de tiempo y que pueden tener otra complicación. Entonces, hemos dicho que la valvulopatía más frecuente es la estenosis de la válvula mitral y que esta compromete más a mujeres. En el siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, en Europa, ¿no?, hubieron las grandes épocas de la peste, las hambrunas y todo lo demás, y obviamente pues sus sistemas de salud pública que tenían en el siglo XIX en Europa pareció a lo que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí tenían todas las epidemias, fiebre, y veían, pues, los médicos de ese entonces veían a las pobres mujeres, ¿no?, que venían, ¿no?, con su cardiopatía, y que como ya en esa época hacían, ¿no?, ¿cómo se llama?, abrían cadáveres, los examinaban, ya sabían
de la estenosis de la válvula mitral, hasta que hubo un médico que se le ocurrió la gran idea de abrir esa válvula para mejorar el estado de la paciente. En esas épocas pues, los cirujanos eran expertos abriendo el tórax, porque como constantemente habían guerras entre esos países de Europa, todas las armas de ese entonces apuntaban al tórax, ¿no? Entonces la lanza, el machete, la comba, la daga, la espada, todo apuntaba al tórax. Y entonces a los generales, a los jefes de las tropas, ¿no? Cuando los herían, los llevaban a los hospitales de campaña que estaban ahí, ¿no? Próximos al lugar de los combates, y los abrían, ¿no? Y sabían cómo abrir el tórax, y por eso que se conocían bastante la anatomía. Y en tiempos de paz, esos conocimientos aquí en tiempos de guerra les permitió diseñar esta técnica, una técnica cerrada, por supuesto, en el sentido de que abrían el tórax, desplazaban el pulmón hacia abajo y hacia atrás, y tenían la exposición de la cara lateral izquierda del corazón. Abrían el pericardio y ahí en la base de la aurícula izquierda hacían una jareta con un hilo grueso, cortaban la cresta de la aurícula, dejando salir un poco de sangre para que bote los trombos que pudiesen encontrar, metían el dedo y con el dedo abrían la válvula mitral. ¿Está claro? Trataban de abrir, de romper la comisura y abrir. Esta es la estenosis, la comisurotomía mitral, ¿no es cierto?, digital transauricular. Más adelante hubo otro médico, ya años después, muchos años después, Dogliotti, italiano, que diseña un anillo. Ese anillo, amarrado a la muñeca, a ese anillo le había soldado unos espolones como aletas de pescado y como un serruchito. Entonces metía su dedo y con eso serruchaba tratando de abrir las comisuras. Entonces luego sacaban el dedo, ¿no? El ayudante agarraba y amarraba el torniquete que había hecho en la base de la orejuela, y asunto resuelto, cerraban el tórax, y la paciente en el peor de los casos quedaba con una válvula insuficiente, ¿no es cierto? Y obviamente de clase funcional 4, que estaba premortem, si tú le abrías la válvula, progresivamente en cuestión de unos cuantos días o semanas, pasaba de clase funcional 4 a clase funcional 2, lo cual era un éxito para ese momento, le permitía hacer sus cosas y todo. Más adelante, en el Instituto Karolinska en Bélgica, el doctor Tax diseña este aparatejo que permite hacer lo mismo, metiendo el dedo, pero ayudado con este aparato que lo mete por la punta del ventrículo y que permite calzarlo, y al ajustar esta manivela se abren estas ramas, ¿no es cierto? Y son las ramas de lo que rompen, cortan las comisuras de la válvula mitral. Esta es la comisurotomía de la válvula mitral transventricular con el dilatador de Tax. Entonces, todas estas técnicas, aunque parezca mentira, las hemos usado en el Hospital Rebagliati hasta el año 92. El doctor Molina, jefe del servicio, operaba con el dedo, porque así lo había aprendido, ¿no es cierto?, de sus maestros, y incluso él arrancaba el dedo del guante, lo cortaba, metía el dedo en una solución de yodo, ¿no es cierto?, un poco, y metía el dedo porque él decía que con la uña tenía que hacer la comisurotomía. Otro colega había estado en Italia y había traído su anillo, y la gran mayoría, el doctor Otoya, que había estado en el Instituto Karolinska, aprendió del propio doctor Tax el uso de esta técnica y se trajo su aparato, y como le digo, eso lo hemos usado hasta los años 90. A partir de los 50, 60 ya apareció en el mundo lo que es la máquina de circulación extracorpórea, que permitió cambiar un poco la historia de lo que es la cirugía cardíaca. Porque esta técnica, si bien es cierto, era efectiva en abrir la válvula, los pacientes mejoraban, pero siempre eran pacientes que estaban en clase funcional 3 o 4, o sea, premortem, ¿no? Y
pero con eso le devolvimos algo de la calidad de vida que habían tenido. Cuando en los años 50 ya aparece lo que es la máquina de circulación extracorpórea, que esquemáticamente consiste en mantener con vida a un paciente mientras le paras el corazón para operarlo. Técnicamente, teóricamente, cualquier persona que se le pare el corazón, teóricamente está muerto, o lo lleva a la muerte. Entonces la idea es mantener a esa persona con vida mientras paramos el corazón para arreglar su patología. ¿Cómo lo hacemos? Direccionamos toda la sangre que viene por ambas cavas, ¿no es cierto?, a través de unas cánulas y luego unas mangueras. Direccionamos toda esa sangre a un reservorio. Este reservorio, con sus respectivos filtros, almacena la sangre y luego le ingresamos una línea de oxigenación, ¿no es cierto?, directa, y con lo cual oxigenamos la sangre. En ese punto estamos reemplazando a los pulmones, porque la sangre que debería ir de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de ahí por la arteria pulmonar a ambos pulmones para oxigenarse, los estamos bypaseando, llevándolos para acá. Entonces ya no entra sangre en la circulación menor. Y cuando la sangre ya está oxigenada, mediante un sistema de propulsión, en este caso mediante rodillos que empujan la sangre, la regresamos a una arteria principal, que puede ser la femoral o puede ser la aorta ascendente, mediante una cara. Entonces, con eso estamos cerrando el circuito, ¿no es cierto?, manteniendo a todo el paciente con una circulación de sangre. Ya no es pulsátil, o sea, no es sistoidiante, sino es una circulación laminar, pero a una presión media de 60 a 70 milímetros de mercurio, suficiente para mantener bien irrigado y oxigenado todas las células del organismo en un paciente que está en posición horizontal, que está anestesiado, o sea que está con vasodilatación, y que con eso garantizamos la circulación y la nutrición de todos los órganos, mientras paramos el corazón y lo trabajamos. ¿Está claro? Entonces, antes de eso, el hecho de que direccionemos toda la sangre y la regresemos por la aorta, de todas formas, a través de las coronarias, va a seguir circulando sangre por el corazón. Aunque dentro del corazón prácticamente no haya sangre, pero todo el músculo miocardio se sigue nutriendo, porque esta sangre que viene por todas las arterias también lo va a nutrir al propio corazón. Entonces, ¿qué hacemos para producir la parada cardíaca? Si la nutrición del corazón, la oxigenación del músculo es lo que lo mantiene con latido, entonces lo que hacemos es ponemos un clan a esta altura de la aorta ascendente, ¿no es cierto?, con lo cual ya no le va a entrar sangre al corazón. Al producirse la hipoxia del miocardio, se va a producir la parada cardíaca, con lo cual ya podríamos trabajar. Pero, ¿cuál sería la consecuencia final de esto? La muerte, pues, o sea, va a morir todo el músculo cardíaco, y cuando hemos terminado de arreglar la válvula, tú vas a soltar el clan, le entra sangre, pero el corazón no va a latir porque ya está muerto, pero ¿no? Media hora o 40 minutos que lo has tenido sin circulación, es tejido muerto. Entonces, ¿cómo hacer para que este músculo deje de latir sin necesidad y que la sangre no estorbe, pero que siga vivo? Lo que hacemos es ponemos el clan y debajo del clan ponemos una aguja que es la línea de cardioplejía. Esta línea de cardioplejía la sacamos de este propio reservorio, la línea, ¿cierto? La sangre ya oxigenada la llevamos acá y a esa sangre oxigenada la ponemos en un reservorio y le colocamos potasio a razón de 20 miliequivalentes por kilo de peso. Entonces, ese potasio, como hay un clan acá y la aguja está debajo, el único camino que le queda, porque la válvula aórtica está cerrada, es irse por las coronarias al corazón únicamente, produciéndole una parada cardíaca en hipercalemia o hiperpotasemia. ¿Está claro? Entonces, ese potasio le produce parada cardíaca en diástole. Y cuando un corazón está en parada cardíaca en diástole, es un corazón que está blando, relajado, tú lo puedes doblar, coser, pellizcar, morder, hacer todo lo que quiere el corazón relajado, ¿no?
pero sus células están vivas, porque a través de esa misma aguja que le hemos pasado el potasio, también le pasamos sangre para que mantenga una cierta circulación y sobre todo nutrición y oxigenación, su propia sangre. ¿Está claro? Pero sin potasio. El potasio es un bloqueador. Lo que hace es, como cuando ustedes de niños jugaban a las estatuas y te decían inmóvil, tú te quedas inmóvil, pero seguías vivo. Lo mismo, el potasio le dice inmóvil, pum, lo mata. ¿Está claro? Terminamos de operar, soltamos el clan, entra sangre sin potasio, lo lava el potasio y el corazón automáticamente recupera su automático. ¿Está claro? El mismo efecto lo podríamos conseguir con el calcio, el ion calcio. Sin embargo, el calcio te va a producir una parada cardíaca en sístole, y la parada cardíaca en sístole ya no se suelta con nada. Es lo que se denomina Stone-Heart y es lo que antes, ¿no?, veíamos como complicación cuando no conocíamos tanto sobre el electrolito y esas cosas, ¿no? Pero un paciente que tenía un Stone-Heart, ya lo único que hacía el cirujano es decir, ¿sabe qué? Profundiza la anestesia y ya ciérrenlo, se acabó. No había más que hacer. Entonces, conocida ya el manejo de la extracorpórea, cuando en los años 90 así, íbamos a los congresos y presentábamos nuestra estadística pues, de tratamiento de valvulopatía mitral o técnica cerrada, ya nos miraban como tercermundistas, o sea, pucha, pobrecito, decía. Entonces ya empezamos a usar circulación corporal. Entonces, producida la parada cardíaca y puesto el paciente en extracorpórea, hacemos el reemplazo de la órbita. Se abre la aurícula, se expone la válvula, se cortan los velos respetando el anillo, ¿no?, valvular, se tracciona esto para cortar las crestas de las cuerdas tendíneas y luego se pasan los puntos en el anillo, que son puntos en 8, son puntos con doble aguja, ¿no? Entonces lo pasamos en 8 o lo pasamos en U, pasamos en el rodete de la prótesis y de ahí, ¿no?, bajamos la prótesis, ¿no?, anudamos cada puntito y ya queda en posición. Como ven, ahí está la posición. Esta es una válvula, la primera válvula que se diseñó, una obra de ingeniería, ¿no?, brillante en su momento, en la cual era una canastilla que sostenía esta pelotita, ¿no es cierto?, que es como una pelotita parecía a las pelotitas de ping pong, un poquito más chiquita y más gruesa, ¿no?, y que obviamente cuando estaba en la diástole del ventrículo pasaba la sangre. Una vez que se llenaba, esto flotaba, cerraba la válvula, se producía la contracción del ventrículo y el único camino que le quedaba a la sangre es irse por la aorta. ¿Está claro? Entonces, esto es el reemplazo de la válvula mitral a cielo abierto con parada cardíaca. Entonces, en forma genérica, todo arreglo de una estenosis de la válvula se conoce como el nombre de comisurotomía mitral, o sea, cortar las comisuras para que la válvula se abra. ¿Está claro? La comisurotomía. Cuando la válvula está insuficiente, tú puedes ponerle un anillo para reducir el tamaño, puedes ponerle puntitos para templar, etc. En forma genérica, todo ese arreglo para las insulinas se denomina plastía de la válvula, plastía mitral en este caso. Cuando la válvula no se puede preservar porque está muy deteriorada, se procede al reemplazo de la válvula, que es lo que está mirando. ¿Está claro? Entonces, ya hemos visto el reemplazo de la válvula mitral. Las válvulas han ido mejorando en los tiempos. De la válvula de bola pasamos a la válvula de disco. Este es un disco de, ¿cómo se llama?, de baquelita, ¿no es cierto? Desgraciadamente es un disco que duró muy poco, es la válvula del Liljecaster, porque este disco se desgastaba y de pronto se
se iba con la circulación como un émbolo y terminaba produciendo, ¿no? una obstrucción en la aorta, por ejemplo, ¿no? Y la muerte del paciente. Entonces, estas prótesis han ido variando. Esa es una prótesis ya, si ven, es un disco negro. Ese disco negro es carbón pirolita. El carbón pirolita es el carbón de las minas. Se saca una roca de carbón y se le somete a altas temperaturas y a altas presiones, convirtiéndolo en una lámina. A esa temperatura y a esas presiones, esa lámina tú la cortas, ¿no? Con molde plano. Y una vez que se enfría, es tan dura como el diamante. ¿Ya? Entonces, porque el diamante es la versión más sofisticada y final del carbón cuando es sometido a altas temperaturas y alta presión, ¿no? Este es un paso intermedio, inicial, por decirlo así. Entonces, pero como ven, la válvula tiene su rodete de Dacron donde se pasan los puntos, etcétera, etcétera. Este carbón pirolita revolucionó en su momento porque esta válvula y la anterior de pelota, ¿no? Obligan a que, como es un cuerpo extraño metido dentro del corazón y en contacto directo con la sangre, haya un rechazo contra este cuerpo extraño y por lo tanto se forman trombos, coágulos alrededor de la válvula como un acto de defensa de parte del organismo. Entonces, los pacientes están obligados necesitan el uso de un anticoagulante, en este caso la warfarina. Entonces los pacientes están anticoagulados y mientras más extensa, más grande sea la prótesis, la anticoagulación tiene que ser mayor. Entonces, pero los pacientes tenían que estar anticoagulados. Esa prótesis de carbón pirolita es no trombogénica, no produce trombo, pero desgraciadamente el soporte donde está sostenido sí es trombogénico, por eso que de todas maneras se tiene que dar algo de anticoagulación. ¿Está claro? Cuando se trata de válvulas, ¿no? Como la aorta, por ejemplo, igual técnicamente para el corazón se hace la ortotomía, se hace la exéresis de los velos respetando siempre el anillo, se pasan los puntos en el anillo, que es la parte rígida, la que le da soporte a los puntos, y por lo tanto, durante ese proceso, como está abierta la aorta, podemos pasarle directamente a la coronaria cierta nutrición y bajamos la válvula, la colocamos en su posición, anudamos bien, cortamos los hilos y hacemos la aortorrafía. ¿Está claro? Entonces, en línea general, teóricamente, esto debería ser lo único que tenía que decir en función al reemplazo valvular, pero primero había que recordar todo lo que hemos hablado previamente para que ustedes tomen un poco más de conciencia de esto. Las válvulas, ¿no es cierto?, han ido, como le digo, evolucionando, y las técnicas operatorias también. En el caso de un paciente que viene con enfermedad de 3 válvulas, la estrategia quirúrgica para tratar de acortar los tiempos de extracorpóreo, porque si bien es cierto, el paciente puesto en extracorpóreo está con vida, ¿no es cierto?, y parada cardíaca, los cambios metabólicos que se dan en todas sus células no son predecibles, ¿no?, en el daño que le puede producir. No es lo mío, por ejemplo, un paciente de edad avanzada que tenga cierto grado de insuficiencia renal, aunque todavía no esté en insuficiencia renal terminal, esos glomérulos necesitan una presión de llenado para que cumpla con su función de filtración y de, ¿cómo se llama?, depuración. Entonces, si tú lo pones en extracorpórea y con una presión media de 60, 70, a lo mejor esa presión media no es suficiente para esos minerales. Y tú le cambias la válvula, le arreglas todo, y cuando ya el paciente sale de extracorpórea y pasa a la UCI, el intestino dice, sí, todo está bien, pero no ahorita. Catéter de doble lumen, empezar diálisis, puede hacer que se recupere en algunos días, y si no se recupera, le has cambiado la patología al paciente, ¿no? De una valvulopatía lo conviertes en una insuficiencia renal terminal y en programa de diálisis, que no tiene para nada bueno ese negocio. Entonces, la idea es tratar de acortar los tiempos y minimizar las complicaciones, ¿no? El paciente puede tener fibrosis pulmonar
cuando está en extracorpóreo, el pulmón, como un chicle todito se contrae. ¿Por qué? Porque no tiene presión, no es que ya lo desconectan del ventilador, no es que ya se está oxigenando toda su sangre en la máquina de extracorpóreo. Entonces, ustedes si han tenido oportunidad de entrar a una cirugía cardíaca, cuando entramos en bomba, los anestesiólogos dicen, ya regresamos, ¿cuánto van? 40 minutos ya. Se van a la cafetería, se ponen sus siestas, se ponen cualquier cosa, ¿no? Pero no necesitan estar en la sala porque quienes manejan todo, el medio interno y todo, son el personal de extracorpóreo, de las máquinas. ¿Está claro? Entonces ellos ven el equilibrio ácido básico y todo lo demás. Entonces, para minimizar las complicaciones, tenemos que hacer una estrategia quirúrgica cuando tenemos que corregir el problema de 3 válvulas. ¿Qué hacemos? Primero, por ejemplo acá, hemos abierto la aurícula derecha, por eso que le hemos puesto estos torniquetes alrededor de la cava superior y cava inferior, para que toda la sangre que viene por las cavas se vaya exclusivamente por las mangueras que van a la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, abrimos la aurícula derecha y como ven, acá está la válvula tricúspide y hemos abierto el septum interauricular. Y por ahí vamos a trabajar la válvula mitral. ¿Está claro? Obviamente que para la aorta sí tenemos que hacer una ortotomía. Entonces, lo que hacemos es esto. Reemplazamos la válvula aórtica, reemplazamos la válvula mitral. Generalmente se pasan los puntos en el anillo de la válvula mitral y luego vamos y abrimos la aorta, pasamos los puntos, bajamos la válvula y cerramos. Porque entre un anillo y el otro está, acá en el dibujo se ve bastante separado, pero en realidad están casi pegados, ¿ya? ¿Y qué resulta? Que si tú pones un punto que está jalando mucho acá y metes la válvula, a lo mejor le genera una estenosis a la válvula aórtica. Entonces tú tienes que bajar una primera, después de haber puesto los puntos, baja la válvula, cierras la aorta porque nos conviene eso para ir saliendo del extracorpóreo, y luego ya cambias la prótesis y la pones en su sitio. Cierras el septum interauricular y cierras la aorta y lo único que te queda es la válvula tricúspide. Aquí se ha producido el reemplazo de la válvula tricúspide, pero ya hace años que no hacemos reemplazo de la válvula. Lo que le hacemos es una plastía. Le ponemos puntos en las comisuras, que es la técnica de Kane, o hacemos con la técnica de Vega, que es pasarle un hilo alrededor de toda la circunferencia, un hilo fuerte con refuerzo de teflón, y luego acá lo ajustamos, ¿no es cierto?, para que todo el anillo se reduzca, ¿ya? El ayudante mete los dedos ahí en la válvula tricúspide y cuando ya siente que uno le está ajustando, dice, ya doctor, ya, entonces ya, hasta ahí ajustamos, él saca los dedos y ya le dejó sus 3 centímetros de aire. ¿No es cierto? ¿Claro? Esa es la técnica. Hasta aquí hemos visto y estamos viendo todo lo que son prótesis, reemplazo con prótesis mecánica. Estas prótesis, las prótesis actualmente ya vienen de carbón pirolita, pero no es un solo disco, sino 2 velos que se abren como las persianas. Se abren y se cierran. Si ustedes ven con detenimiento esta válvula, ¿no es cierto?, se abre no más de, o sea, puesta así, se abre no más de 60 grados. Entonces, la sangre entra para un costado, da la llena. En cambio, con 2 velos que están así, si se abre, la sangre tiene un flujo central, entra todo de frente, lo que es más fisiológico. Pero sea esta o la otra, igualito, son prótesis, ¿no?, mecánicas, diseñadas para durar de fábrica. La garantía de fábrica es no menos de 30 años. O sea que prácticamente son de por vida, ¿no? Pero eso está bien, pero desgraciadamente la anticoagulación es un problema. Entonces imagínense esa mujer joven que te llega, como nos suele llegar al servicio, mujer de 20, 25 años de edad y que ansía la maternidad. Antes las jóvenes de esa edad ansiaban el matrimonio, ahora ya no les interesa nada el matrimonio porque son autosuficientes, económicamente pudientes. Ahora dicen quiero ser madre, no interesa contra quién, ya está, oye, quiero tener mis hijos. Entonces
Doctor, usted tiene que operar, pero bueno, vamos a intentar hacerte una plastilla, un arreglo de la válvula. Pero si no se puede arreglar, tenemos que poner una prótesis. Doctor, pero si me ponen una prótesis y voy a tener que tomar anticoagulantes, ¿qué va a pasar el día que yo salga? No puede salir para allá. Porque de por sí la warfarina es teratógena. Y lo que es más, para ti mismo, te produce microhemorragias y hemorragias intrauterinas, placentarias y todo lo demás que ponen en riesgo tu propia vida. Entonces, ¿qué hacer? Como siempre, la industria médica viene en nuestro auxilio y diseña esto. Estas son válvulas confeccionadas con tejido biológico, pericardio bovino o pericardio porcino, que han sido criados profesamente con todas las reglas, máximas reglas de sanidad, y que cuando son sacrificados se saca el pericardio, y con ese pericardio, en forma artesanal, una por una, sobre un soporte redondo con 3 patitas, se confecciona una válvula que es muy similar a la válvula aórtica, pero que igualito se puede poner en posición mitral volteada y en posición aórtica. ¿Está claro? Entonces, esas son las válvulas biológicas. Estas válvulas biológicas, ¿no? Acá tenía otra. Vean, acá hay 2 válvulas. Una es biológica y otra es la válvula aórtica nativa. A ver, mírala y tú dime cuál de las 2 es la biológica y cuál es la nativa. La válvula biológica, como le digo, se hace con tejido pericardio porcino, y en realidad es una cinta, ¿no? Con 3 ondas que se va manualmente. Entonces, en laboratorios, con ropa totalmente estéril, en un centro totalmente estéril, se confecciona manualmente, ¿ya? Y obviamente que tiene que tener un rodete pequeñito de dacrón, lo más fino posible, para ahí poner el punto. Entonces, una es la válvula biológica y esta es la válvula que le hemos sacado a la paciente, que originalmente estaba estos vuelos de acá bien pegaditos, dejando un huequito chiquitito, y que al momento de sacarla se ha abierto esa comisura, ¿ya? Entonces, esta prótesis biológica no requiere el uso de anticoagulantes. Entonces, la panacea, pues, ¿no? Ya tú le pones su prótesis biológica y le dices, bueno, hijita, ya te hemos puesto tu prótesis biológica y ya no necesitas tomar anticoagulantes, puedes salir embarazada, tener 3, 4, 5 hijos, los que tú quieras, ¿no es cierto? Pero siempre hay un tema. La prótesis biológica, por ser un tejido biológico no humano, de todas maneras son preservadas en formaldehído, que por acción de la luz hace que se degeneren muy rápidamente. Basta el hecho que tú la sacas del recipiente para colocarla, la enjuagas de todo el formaldehído, del glutaraldehído, y ya empieza el proceso de envejecimiento. Entonces estas válvulas envejecen en un tiempo promedio de 8 a 10 años. Entonces tú le dices, bueno, tienes 8 años para que tengas tus 6 hijos y después vienes para cambiarte esa prótesis biológica por una mecánica que ya te dura. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿ya? El envejecimiento de esas válvulas pues, es bastante, ¿no?, brutal. Se endurece todo y a veces se fragmenta. Y tenemos que cambiarla, no queda otra. Pero lo que empezó solamente para mujeres, por cuestiones de la maternidad y todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora se ha ido extendiendo cada vez más, porque por ejemplo en nuestro medio, ¿no?, cada vez más tenemos pacientes de edad avanzada que vienen para cambio de válvula aórtica por estenosis aórtica. Entonces, a un viejito de 75, 80 años, que de por sí ya tiene problemas de la próstata, ya tiene problemas de gastritis, ya tiene a veces problemas ocultos de pólipos, qué sé yo, que a veces tienen microsangrado y que no se dan cuenta, tú le empiezas a dar anticoagulantes y empiezas a tener sangrado por todos lados, ¿no? Entonces ese viejito tiene que poner una prótesis biológica.
Lo que pasa que en esta última década nos hemos ido un poquito de muelas, como se dice, porque la década anterior nosotros decíamos, todo paciente por encima de 65 años, su prótesis biológica, porque ya no pasa hasta los 70. En menos de 5 años nos dimos cuenta que mejor hay que subir la valla a 70. Ahora están viniendo pacientes de 80, 85 años recién, pero no, entonces ya, bueno, y así pasa de 80, 85 años de polio biológico, ya después de los 90 que no molesten, ya mucho, ¿no? Pero están viniendo, ¿no? El último paciente que operó de coronel es el señor Quispe, que está ahorita en la unidad ahí en el piso y que ustedes lo ven conversando y ahora ya está caminando, ¿no? Recién nos operó de un bypass ortocoronario, ¿no? Y tiene 85 años, o sea que ahora tiene corazón de sobra, ¿no? Va a quererse enamorar de nuevo. Entonces, igual, como también por cuestiones de profesión. Si viene el paciente y me dice, ¿sabe qué? Soy, por decirte, ¿no? Neymar, ¿no? Ya hasta de niño allá en el Brasil tuve mi fiebre reumática y vengo con estenosis y va a un lado. No le vas a poner una prótesis mecánica, ¿no? Porque le arruinas la vida, ¿no? Si ese fulano vive jugando pelota. Entonces, si va a estar anticoagulado, cada patada va a ser pues unas tremendas artrosis, unas ¿no? tremendos ¿no? contusiones, sangrado, etc. Obviamente tienen que poner una prótesis por cuestiones de profesión, ¿ya? Como también en nuestro medio también por cuestiones socioeconómicas. Ahora como han mejorado un poco los seguros, las mineras y el oleoducto y todo, ya están llegando pacientes de esos lugares con valvulopatía, ¿no? Entonces que antes se morían en su región y nadie se enteraba, pero no, ahora ya tienen un sistema de salud que los trae hasta acá y nosotros cuando llega uno de estos paisanos, ¿no? Y decimos, ¿qué hacemos hoy? ¿Dónde vives? Allá arriba, tengo que tomar mi pequepeque y me lleva todo. ¿Cómo le vas a dar anticoagulante a ese fulano? ¿No es cierto? Obviamente que no hay un sistema de salud que pueda garantizar la anticoagulación y los controles de la anticoagulación, ¿no? Porque tú tienes que estarlo controlando periódicamente. Entonces, ¿qué haces? Le pones su prótesis biológica y le dices, mira, tienes 10 años para que tú y tu familia se muden a una ciudad que tenga un hospital que pueda garantizar tus controles. Por lo tanto, dentro de 8 años tú viajas de nuevo a Lima para cambiar de esa válvula y ponerte una prótesis definitiva y la mayoría regresa a los 8 o 10 años para que le cambien la válvula por otra biológica porque así le va muy bien y prefieren correr el riesgo de que dentro de 10 años volver a regresar para un tercer cambio que a ponerse una mecánica y tener que tomar anticoagulante porque no quieren salir de su casa. No, ahí tengo todo. ¿Está claro? Entonces, tenemos que pensar en todas esas circunstancias antes de tomar la decisión qué prótesis colocarme y por qué prótesis. ¿Está claro? Entonces, ya hemos visto prótesis mecánica, prótesis biológica, el por qué las usamos, cuándo debemos usarlas, ¿no es cierto? Y cuál es lo más apropiado en cada caso. ¿Está claro? Entonces, ahora ahí está el cambio de la prótesis biológica en válvula aórtica, el sistema sigue siendo lo mismo. Y